Este relato es un relato largo, pero yo solamente tomé 2 versos, bueno, 3, 4, para tomar la idea que quiero enseñar. La vida de David ha sido muy conocida siempre porque se da como, digamos, como enseñanza dentro de la escuela dominical, dentro de Taber Kids. Ahora, cuando vemos la vida de David, vemos que él no fue un hombre, la Biblia lo pone como el hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Pero él fue en muchas cosas un hombre que tuvo también caídas, reparos, y por supuesto, si vemos lo que la narrativa dice de él, porque acuérdense que el redactor lo que ha hecho es contarnos prácticamente un proceso de la vida de David, pero también él ha usado ciertos tipos de herramientas para presentarnos la historia de su vida. Entonces muchas cosas se presentan claras y otras no. David se presenta como el hombre conforme al corazón de Dios, pero también como un hombre que mató a mucha gente. Esto es bien interesante porque derramó mucha sangre, porque fue un hombre de guerra. Pero otra de las cosas que David no tuvo claro en su vida y que nos bendice a nosotros, porque a través de la Biblia, porque la Biblia es una historiografía de personajes que tuvieron errores, y a través de los errores de ellos podemos ver cómo Dios se manifestó y se glorificó, y bendito sea Dios, porque no nos da historias de personas perfectas, sino que nos da prácticamente las historias de hombres con muchos defectos como usted y como yo. Seamos hombres y mujeres, tenemos gran cantidad de defectos. Y uno de los defectos de David es que él tuvo muchas mujeres y tenía prácticamente, no sé si lo buscaba o no sé realmente la forma en que sucedían las cosas, pero David es conocido también por el hecho de que tuvo una vida matrimonial desordenada. Cuando vemos los textos ya de los reyes y vemos la cantidad de mujeres que tuvo y los hijos que tuvo, pues nosotros podemos ver que era típico de los reyes hacerlo. O sea, no era algo raro, no era algo extraño tener muchas mujeres. Pero eso contrasta, porque usted debe de aprender que en la vida todo tiene un matiz. Eso quiere decir que tenemos la costumbre de dar cosas bien o hechos, y tenemos la costumbre de establecer cosas, pero nunca las matizamos. O sea, no es lo mismo decir que David fue el hombre conforme al corazón de Dios, pero también tuvo errores, pues, y tuvo muchas mujeres y cometió muchos errores con sus hijos. Entonces eso se matiza. ¿Por qué? Puedo entender yo que David tuvo una relación con Dios bastante llena de fervor, de amor, pero también tuvo errores, porque el hecho de ser un hombre de Dios o una mujer de Dios no te exime de tener cuerpo, y no te exime de tener debilidades, y no te exime de tener deficiencias de carácter. Entonces hay que contrastar, matizar la vida de los hombres de Dios. Hay que matizarla. No hay que tragarnos el cuento que todo es así, pleno y bello. No es así. Siempre hay matices. Y el día de hoy vengo a entresacar la vida de una mujer. Y esta mujer se llama Mical. El nombre Mical viene de Miquel, o sea, Miquel es Miguel, pero en femenino sería como un arroyo. Eso es lo que significaría Mical en un determinado momento. El problema de Mical fue de que en la Biblia aparece este acontecimiento. Entonces lo que ha arrasado su vida, su historia, es que cuando hablan de Mical, hablan del día en que ofendió a David. Porque David llevaba el arca del pacto a Jerusalén, y Mical vio cuando David
danzaba, y por eso los cánticos evangelicales dicen, incluso en la escuela bíblica se canta esa canción, dice: David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. Ajá, la esposa de David. Va, hasta ahí. Entonces rescatan a David porque es el bueno, pero la verdad que no es tan bueno. Y perdóneme si le voto su idea de David, pero yo no voy a creer tan fácilmente que David era el bueno y Mical era la mala. Ahora, Mical fue esposa de David, pero este texto nos habla de cuando Mical lo vio danzando, ella lo recibió en la casa y fue algo duro. ¿Por qué? Porque el verso 20 dice que él entraba a la casa y mire lo que pasó. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decorum cualquiera. ¿Por qué estaba molesta Mical? Porque David estaba con ropas, con un efod, pero estaba casi desnudo, y era costumbre de los reyes el tener vestiduras especiales para poder honrar la presencia de Dios. Entonces, en la mente de Mical, Mical es hija de un rey Saúl, y Mical ha tenido una crianza de princesa. Entonces, Mical es una princesa y ve a David y de alguna manera lo critica. Sí, dice: ¿cómo es posible, David? No se lo dice directamente, sino que lo hizo. La forma en que está construido el versículo 20 parece un sarcasmo. Un sarcasmo es alguien que dice las verdades, pero con bromas, ¿verdad? Como diciendo, bromeando las cosas, pero en el fondo lo está criticando. Entonces, pero ¿qué es lo que el texto revela? El texto revela que después que ella le dice eso, David le responde en el 21, le da una respuesta avasalladora, bonita, que para mí es muy interesante la respuesta de David, pero el texto bíblico la condena. ¿Por qué? Primero nos dice que en el versículo número 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Entonces la Biblia la castiga porque dice el 23: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero ¿por qué? Porque menospreció a David, menospreció al hombre de Dios. Entonces uno saca un sermón de ahí, se llama, pongámoslo nombre, el menosprecio. Entonces la mujer queda en esterilidad, no puede tener hijos porque maldijo, criticó al hombre de Dios. Y es duro. ¿Por qué? Vea cómo dice el verso 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. O sea que las palabras sarcásticas eran producto de que ella lo menospreciaba. Pongámosle así al sermón, el título, el menosprecio, pongámosle así, como que fuera nombre de novela. Pero cuestionemos este texto, cuestionemos, critiquémoslo, no lo aceptemos así. ¿Por qué razón? Porque aceptar que Mical quedó estéril porque simplemente tuvo una confrontación con el esposo, eso es muy simple, es muy sencillo de aceptar. Pero si así les gusta, porque yo les puedo hablar de eso un poco. No, el menosprecio, ¿qué es? Es superioridad moral.
una persona que se cree superior moralmente siempre va a ver a los demás como personas inferiores a él. Entonces, las 4 expresiones del menosprecio que se pueden dar, y esto lo digo en general, pero lo voy a aplicar ahorita a la pareja, a la familia. La más dura es el sarcasmo, quizás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mical? Mical le dice, mira, te han visto ellos tenían personas que hacían el servicio en su palacio, y mira, te han visto desnudo las esclavas, te han visto desnudo las que hacen el servicio. Entonces a ella le ofendía eso, porque ella nunca vio eso en su casa. Entonces uno puede decir y ponerse del lado de Mical y decir, esta Mical, ¿verdad? Quizás realmente lo que quería era darle un consejo a David, pero el texto no dice así. El texto se pone a favor de David, como diciendo, pobrecito David, ¿verdad? La suerte que tenía David. Entonces voy a ordenar la enseñanza en 3 partes. Primero, una cucharada de realidad, una realidad que vivimos todos. ¿Cuál es? Si ustedes se dan cuenta, David venía con el arca del pacto a traerla a Jerusalén, y el arca del pacto había estado totalmente abandonada por mucho tiempo. Entonces era un día de fiesta, de alegría, de algarabía. David lo que hizo fue dejarse llevar por la emoción, dejarse llevar porque era un día festivo, y por eso, mire, todo mundo salió a recibirlo, todo mundo, menos la esposa, porque todo Jerusalén estaba pendiente de que David venía adorando, danzando, y para muchos posiblemente esa acción era extraña, porque él era el rey y él no tenía por qué estar semidesnudo ahí, pero él lo hacía para Dios, porque él tenía un enfoque para Dios especial. Él tenía un enfoque para Dios diferente que la de su esposa, y eso es normal, porque en una familia o es el hombre el que ama más a Dios o es la mujer el que ama más a Dios, pero no se puede medir. Quizás el amor se manifiesta con el celo, porque somos mejores adoradores, nos gusta estar más en las cosas de Dios, nos involucramos, pero siempre en la familia hay uno más entregado, y eso es normal. Entonces esa es la cucharada de realidad, eso es normal. Ahora, la otra cucharada de realidad es que todo mundo lo salió a recibir, menos ella. ¿Sabe por qué? Porque esta es la otra realidad que vivimos, que muchos aquí, allá afuera, nos aprecian, pero en nuestras casas no nos aprecian. Allá son abogados, allá son médicos, bueno, la mujer que es bella se le reconoce en la calle, y los hombres dicen, no, si esta mujer es hermosa, pero en la casa ¿cómo la trata? Entonces hay una cucharada de realidad, que en la calle nos tratan mejor muchas veces que en nuestros propios hogares. Es una realidad. Vea el montón de gente que salió a recibir. Vuelva a leer conmigo en el versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Pero ¿qué estaba haciendo la gente? Mira el verso 14 y 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Mira el 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David la había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasa, y se fue todo el pueblo, cada uno. Entonces había bendecido al pueblo. Todo el mundo está feliz, pues. Y entonces, ¿cuál es la realidad? Afuera nos aprecian y adentro nos desprecian. Afuera hay alegría y fervor. ¿Y qué esperas encontrar en tu casa? Lo mismo, que te reciban con alegría. Porque para uno el hogar
Es un lugar de refugio, es un espacio de tranquilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué encuentra David? Encuentra una mujer frustrada, encuentra una mujer que no lo entiende, encuentra una mujer que no comparte su alegría. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y hablo ahorita a los hombres, mujeres. ¿Cuántos hombres me han dicho a mí, mire pastor? Y es así. Mire pastor, mire, me dice, en la casa, no hombre, sí, siempre las mismas cosas, yo estoy aburrida. Se queja conmigo, igual que todos los hombres que nos quejamos, ¿verdad? Porque afuera también le dicen, lo respetan a usted, pero en la casa como que no. Y esa situación pasa y tenemos que luchar con eso. ¿Por qué razón? Porque no puede ser que afuera nos aplaudan y en la casa nos desprecien. Pero ¿por qué? En un matrimonio, y yo enseño esto siempre porque es importante que se establezcan las tres cosas. Son tres pilares fundamentales para que la relación se sostenga. Primero, lo más importante, respeto. Si no hay respeto, no hay nada. ¿Y cómo vas a estar con un hombre o con una mujer que no te respeta? Sino que te vive viendo de menos, te vive solamente ofendiendo. Eso cansa, eso disminuye la autoestima. Cuando la persona te menosprecia, tu autoestima se pone en juego. Y nosotros cometemos el error de creer eso, de creer que no valemos, que no tenemos un sentido de valor, hasta que adquirimos un sentido de autoconciencia, de autovaloración. Pero una vez que usted lo han menospreciado, porque esos menosprecios comienzan así y terminan también en la cama. Ush, no me toques, chuco. Hoy no. Claro, hay días que no. Hay días que no. Pero esa constante situación de ver hacia de menos a la persona con sarcasmos. Fíjese, las formas son las siguientes: sarcasmos, críticas, humillaciones directas a la persona. Eso cansa. Eso cansa. Hay más. Desprecios, actitudes. O sea, uno puede ver este texto y decir, ¿acaso a los que estamos casados aquí, los que no están casados no saben nada de eso? Pero ¿acaso no hemos sentido en algún momento como que nos han despreciado? ¿Sí o no? Todos hemos experimentado eso. Pero eso no mata, o sea, eso no destruye un matrimonio sólido. Pero si se vuelve un sistema, lo destruye. ¿Por qué? Tres cosas son las que sostienen: el respeto, dos, la fidelidad, y tres, no lo van a creer, la admiración de la persona. Respeto, fidelidad y admiración. Si yo tengo respeto por mi pareja, el matrimonio subsiste. Si yo le soy fiel, el matrimonio sale adelante. Y si yo la admiro a ella y ella me admira a mí, vamos caminando. Pero ¿qué pasa cuando se faltan el respeto? ¿Qué pasa cuando ya no hay fidelidad? ¿Qué pasa cuando no hay admiración? Se rompe. Cuando se menosprecia a una persona, lo que se rompe es el sentido de la admiración. Y psicológicamente e interiormente, la mujer ha nacido para ser admirada. A la mujer le gusta que le digan que está bonita. A la mujer le gusta que mira qué linda andas ahora. Y al hombre le gusta que le den carreta. Sí. Pero nada, las mujeres no son así. Nunca le dicen al hombre, nunca agradecen. La mujer casi, pero debería de. Hijo, qué bueno esto. Mire, qué bien vestirlo, cuidar. O sea, detalles. Pues yo no digo que todo sea palabras, porque en los lenguajes del amor pueden haber palabras y pueden haber acciones. Pero un lenguaje desconectado de la acción, lo que produce es heridas. Porque usted puede estar diciendo, no, si vos aquí, si vos allá. Pero si usted actúa en contra de eso, porque a usted le vale un sorbete lo de su esposa, usted le vale un sorbete lo de sus hijos, usted no le importa la vida de nadie,
Entonces de nada sirve que diga que ama, que quiere. Usted tiene que entender que el lenguaje más fuerte es las acciones. Se puede hablar con las palabras, pero si no las sigue con las acciones, no hacemos nada. Entonces, la realidad, la cucharadita de realidad de David es la realidad de todos aquí. Que de repente nos pasa algo, un día venimos alegres y el hombre o la mujer nos bota todo. En lugar de aplaudirnos, ¿y qué es eso? Tal vez usted llegó contento o contenta porque ganó algo, porque sacó un diploma, pero para el hombre o la mujer está bueno, o sea, algo más. Eso es menospreciar, y eso cansa y deteriora la relación matrimonial. Ahora, quiero que vea esto. Es una cucharadita de realidad. O sea, la realidad es que a David lo admiraban afuera, pero en la casa se encontró con una mujer que no entendía su situación. 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, lo acusó. En lugar de encontrar alegría en ella, encontró una lengua afilada que duele y que le toca algo que para David era importante, su servicio a Dios. Pero lo que me impresiona es que David responde bien, porque David le dice: mira, mamita, porque el que debía de gobernar era el papá de ella, pero Dios lo quitó a él para poner a David. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Mical de lejos lo despreció en su corazón, en la ventana. Cuando lo tuvo cerca, lo ofendió con una palabra hiriente, porque le dijo: mira, estás desnudo, y vos que no sos el rey aquí, pues, y vos que no tenés que andar bien vestido. Pero ¿qué sucede? Ella con su lengua afilada lo dañó, lo hirió, y ella no sabía nada de lo que sentía David por Dios. Ella no había sido criada así, porque Saúl no había sido un amante de Dios. David sí, a pesar de sus errores, él amaba a Dios, y él sintió el impulso divino de adorarle, de saltar, de danzar, de comportarse como un tonto, porque como un tonto se estaba comportando. Pero la mujer le salió con el venenoso sarcasmo que salen muchas veces. Uy. ¿Y eso cuánto vale? O decir: hoy no, en la parte sexual. O decir: mira, la verdad, yo siento que ya no siento lo mismo por ti. Es duro, es difícil, es complejo. ¿Qué le responde David? Mira, antes que escogieran a tu papá de rey, ya Dios me había visto a mí, que yo no era nada. Pero si me toca hacer otra vez lo mismo, lo haría hoy, mañana y siempre lo voy a hacer: ser humilde ante los ojos de Dios. Entonces la respuesta de David es preciosa, porque demuestra que él tenía un fervor por Dios que ella no comprendía. Y a veces la gente no comprende. Uno tiene sus rollos, ora de una manera, la mujer no. A veces la mujer es la más entregada, la que más ora, y el hombre no quiere. El hombre nunca quiere quizás orar con ella, no comprende. Hay hombres que nunca han orado, no pueden, y la mujer tal vez sí. O sea, cada uno tiene una espiritualidad. Lo que me queda claro es que Mical no comprendía la espiritualidad de David. Eso me queda claro. Pero David le responde no sacado de onda. Eso es lo que me impresiona, porque hay que ser así. Ante la crítica, ante la falta de empatía, ante las muestras de superioridad, ante la humillación, ante el sarcasmo, ante la falta de respeto, uno tiene que mantener la coherencia, tiene que mantener la prudencia, que no se le salgan las palabras tontas. Porque si a un sarcasmo, a una persona que se cree más, usted le responde con su necedad, usted es más necio que esa persona. A veces el silencio es lo que toca, a veces es guardarse las cosas.
Pero es que rapidito Dios afina a los soberbios. Rapidito Dios afina al que se sale del cuadro, al que está fregando a los hijos, la que está fregando a su marido, a sus hijos. Esa rapidito le pasa factura. Si eso a mí, ¿cómo no lo voy a saber yo? Que me ha costado aprenderlo a mí. Que Dios no permite que despreciemos a sus hijos. Peor si sus hijos es su esposa. Peor si los hijos de Dios son sus hijos y usted ni los cuida. Entonces David fue prudente porque respondió coherentemente. No se salió del cuadro. Vea cómo le responde, 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Qué le está diciendo? Vos, mamita, como sos una princesita, no entendés lo que yo estoy haciendo, pero ¿sabes qué? No me importa que vos me honres, no me importa que vos me aplaudas. Dios sabe por qué lo hago. Y si Él lo sabe, y las sirvientas humildes que tenían en el palacio conocían más del fervor que David tenía por Dios que su misma mujer. Y eso pasa. ¿Por qué muchos caemos en la infidelidad? Porque la loca de allá afuera nos entiende las cosas que nosotros, y claro, ¿cómo no nos va a entender si llegamos chillando que la mujer aquí, que la mujer allá? Y la mujer, claro, finge. No se preocupe, y vamos a ir al culto con usted. Si su esposa no va con usted, yo sí. Pobre boba. Ya te quiero ver, oíste. 10 años aguantando a ese hombre. Ya te quisiera ver. Pero ¿qué pasa? Así es, los hombres así somos. Y como la otra que está afuera algo nos dice y nos identificamos, ahí nos vamos. Pero lo que a mí me impresiona es lo siguiente. El texto es bien contundente. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hay una postura. La postura es que David quizás no quiso ya tener hijos con ella. Porque fíjese que hay algo importante. Hay que rescatar a Mical, no hay que dejarla tirada. ¿Por qué? Primero te voy a enseñar esto. En primer libro de Samuel, no me vayas a perder este texto. No me vayas a perder esto. Solo vaya conmigo rápido al primer libro de Samuel. A mí no me gusta saltar, pero ni modo. Primer libro de Samuel 6:19. Cuando estaba joven y que conoció a David. Primer libro de Samuel 18:20. 18:20. Mire lo que dice. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Es la única mujer en el Antiguo Testamento de la cual se dice que amó a un hombre. Mical amó a David. Lo amaba. Porque cuando la dieron en matrimonio fue por esto. Saúl le dijo a David: te voy a dar a mi hija mayor, a Merab. Pero ya cuando vino, le cambió el trato y le dijo: no te voy a dar a Merab, te voy a dar a Mical. Pero lo que le importaba a Saúl es que David no le diera en la nuca. Por eso le dio a la hija. Y a David no le importaba tampoco si se la daba o no. Lo que quería David era ser el yerno del rey. Pero dice que Mical lo amaba cuando estaba joven. Era una jovencita, tierna, preciosa. El ímpetu de las jóvenes que se enamoran, que quieren al muchacho del que se han enamorado de novia, y lo defienden, y no, mamá, y Chepe me va a sacar adelante, y Chepe va a cambiar, y Chepe le apestan las patas y un gran desgraciado. Pero como uno es bicho y pasmado, cualquier volado que se le aparezca. Entonces, pero la Mical amaba a David. Es la única mujer de la que se dice que amaba a un hombre. Es interesante. Pero vean, ahí no termina la cosa. El acto que hizo Mical por David, mire lo que dice primer libro de Samuel 19, verso 11 y 12. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer,
avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y les puedo contar ahí lo que pasó, pero les voy a contar. Mical se dio cuenta que el papá de ella lo quería matar. ¿Y sabe qué hizo Mical? Le dijo a David: escapate hoy, salite por aquí. Hicieron una treta ahí, pusieron un terafín para que pensaran que estaba dormido. Pero cuando llegó la guardia de Saúl, no encontraron a David, porque la Mical amaba a David y lo cuidó y lo protegió y lo hizo con amor, porque ella era una mujer que amaba a David. Amaba a David. Pero cuando David salió huyendo porque Saúl lo quería matar, Saúl cometió una decisión equivocada. Si Mical ya era esposa de David, tenía que esperar. Pero como David era un fugitivo, entonces, ¿qué hizo Saúl? El papá de Mical la entregó a otro hombre, a uno que se llama Palti. Y eso lo pueden corroborar después del sermón en primer libro de Samuel 25:44. No lo busque. Pero imagínense esto. El suegro de David, como este se fue, dijo, claro, David se fue huyendo. Acuérdense que fue huyendo para que no lo mataran, exiliado. Pero Mical lo amaba. Pero ¿qué hizo Saúl? La casó con otro varón. Y cuando David ascendió al trono otra vez, ¿sabe qué hizo? Recuperó a la mujer, recuperó a Mical. ¿Qué pueden ustedes decirme de ese verso que ahora leímos? ¿Es mala Mical? No, lo amaba. Pero cuando ya fue una mujer madura, se dio cuenta de algo. Ni David la amaba, ni el papá la amó nunca. Saúl no la quería, su papá, ni la quería tampoco David. Solo la usaban, porque Saúl la usaba sin amor para verla como instrumento político, y la vendía para que se acostaran con ella y jugar con el poder. Y David la quería como un trofeo, porque era la hija de Saúl, y como era la hija del rey, entonces ella es mi princesa, mi decoro, mi adorno. Pero no la quiso ni su padre ni su esposo. ¿Por qué menosprecia a David? Es que ahora se entiende mejor, ¿va? Que ha sufrido y que ya no es la jovencita que amaba impulsivamente, sino que ella es una mujer que ha sufrido, ha experimentado dolor y ya no se cree todas. Y David la ha usado, y el padre la ha usado. Imagínense David irse a quitar a otro hombre. ¿Se imaginan ustedes esas tretas, esos juegos? Mical es un adorno de sala por el cual han peleado los hombres siempre. Y la Biblia dice que no tuvo hijos, pero gracias a Dios que no los tuvo. Porque antes, en la antigüedad, la gente no se casaba por amor, se casaba por compromisos e intereses. Y las señoras que están aquí de más de 60 años saben que ahí no había tales. Pues usted se enganchaba con otro y dice: mira, podemos vivir juntos y casarnos, sí, pero muchas jovencitas ni amaban a los hombres, no los querían. Y decían, ya cuando casados que surge el amor, pero quizás nunca surgía. Pues el menosprecio es eso. El menosprecio es aquella persona que se ha olvidado que un día nos amamos, que un día nos quisimos, que un día hasta peleaste por él, que un día hasta luchaste por ella, que un día te sacrificaste, pero ya eso salió sobrando porque los recuerdos quedan, pero eso ya no nos da fuerza. No nos da fuerza. Gracias a Dios no tuvo hijos con David, porque no es castigo de Dios. No, porque el versículo nunca dijo eso, que Dios la castigó no teniendo hijos. Gracias a Dios que no tuvo hijos,
de un hombre que no la amaba, sino que solo la usaba. Gracias a Dios que no tuvo hijos que tuviesen que ser príncipes para jugar a las mismas mentiras y terminar muertos o terminar sacrificados por las contiendas políticas que habían ahí. Podemos ver a Mical con dos rostros, como la mujer enamorada que luchó por su pareja, o podés verla como los religiosos la ven, como una mujer mala que le gritó al hombre, ¿verdad? O la podés ver como es Mical, una mujer real que fue explotada, fue usada y no conoció el amor. Y probablemente eso era lo mejor para ella, porque no tuvo que criar hijos de un hombre que no la amaba, de un hombre que nunca la amó. Porque la Biblia no dice en ningún versículo que David la hubiera amado. Tampoco dice que Palti la amó, y tampoco dice que Saúl la amó. Solo ella amó, solo ella amaba, pero ella nunca fue amada. Y esto nos enseña esas realidades, las verdades de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar. Lo contrario del menosprecio es la honra de la esposa, la honra de los esposos, el respeto mutuo, el respeto entre nosotros. Entender que el hogar se puede volver un lugar de oposición cuando queremos servir a Dios. En la casa es donde menos nos entienden, pero comprender también de que todas las historias tienen dos rostros, tienen dos caras. Contadas desde el lado del que le conviene salen de una forma, pero contadas del lado del que sufre también es otro cuento. Mical no tuvo descendencia, Mical no tuvo hijos, no va a tener que tener hijos con un hombre que no la amaba. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad.